Hola, mi nombre es Mariano Mombrú, yo soy docente de la Cátedra de Cirugía 3 y en nombre de la cátedra les damos la bienvenida a esta cursada, deseando que puedan aprovechar al máximo el tiempo durante su paso por esta cátedra y desde ya diciéndoles que todo el grupo docente está siempre a disposición por cualquier duda o cualquier consulta que pudieran tener. Vamos a tratar de desarrollar este tema que es el pre y el posoperatorio en cirugía bucomaxilofacial, tratando de demostrarles o de transmitirles qué es lo que hacemos y qué es para nosotros importante en relación a esto. Normalmente es un tema bastante, muchas veces bastante minimizado, que no se le da importancia, pero que creemos que muchas veces el éxito o el fracaso parte desde aquí, es decir, de cómo uno puede evaluar correctamente a un paciente para dirigir un tratamiento y más aún cómo uno puede manejar una complicación luego de un tratamiento. Por definición médica, preoperatorio se le llama a todas aquellas herramientas y todos aquellos elementos que a nuestro juicio vamos a utilizar para poder lograr un manejo integral y de preparación a todo paciente que va a ser sometido a una cirugía. Como hablamos de preoperatorio, sabemos entonces que habrá un posoperatorio y por supuesto entre estos dos tiempos el procedimiento quirúrgico que se realice. Para englobar estos tres conceptos se habla de perioperatorio, que es un término global que incorpora estas tres fases de la experiencia quirúrgica, es decir, antes de la cirugía, durante la cirugía y la fase posterior a su práctica. El perioperatorio va a resumir un montón de tareas que van a estar relacionadas con la intervención quirúrgica, además de la misma. La cirugía bucomaxilofacial, como ustedes saben, tiene un espectro que es muy amplio. Por lo tanto, ustedes saben que habrá prácticas y procedimientos que van a ser realizados con anestesia local y en forma totalmente ambulatoria. Otros procedimientos de mayor complejidad requerirán otro ámbito, es decir, necesitarán de un centro asistencial que brinde la posibilidad de hacerlo con anestesia general, independientemente de si el paciente podrá retirarse de ese centro asistencial a las pocas horas en forma ambulatoria o requerirá más tiempo de internación para los cuidados posoperatorios. ¿Cómo comienza cualquier tratamiento odontológico o médico? Ningún tratamiento odontológico o médico debería empezar sin antes tener una entrevista inicial con el paciente. Para así poder conocer al paciente, confeccionar la historia clínica y poder ir recopilando los datos necesarios para poder plantear distintas alternativas de tratamiento. De esta manera confeccionaremos una historia clínica que tiene como importancia fundamentalmente poder conocer al paciente, desde la recopilación de datos del paciente, poder ir descifrando cómo fue la historia natural de la enfermedad por la cual el paciente consulta. Esto nos va a servir de guía para poder ir arribando a un diagnóstico, por lo menos un diagnóstico que presumimos o un diagnóstico presuntivo. Las historias clínicas tienen un rol en estadística, es decir, desde el punto de vista epidemiológico. Ustedes saben que muchos centros de salud realizan estudios estadísticos basados en los datos recopilados en esas historias clínicas. Nos permite además poder ver cómo evoluciona el paciente después de un tratamiento realizado, es decir, nos permite ir haciendo un seguimiento. Y por supuesto, la importancia desde el punto de vista legal. Ahora bien, una pregunta
que muchas veces surge es si cambia la historia clínica de acuerdo al procedimiento. Si procedimientos menores con anestesia local a procedimientos de mayor complejidad. La respuesta es que no, o al menos no debiera. Independientemente del procedimiento que realicemos, sea un procedimiento más simple o uno más complejo, uno debería siempre contar con una historia clínica completa al momento de realizar un procedimiento. Es decir que un paciente que consulta por exodoncia de un resto radicular de un premolar superior o un paciente con un aumento de volumen, una tumoración en piso de boca y adenopatías, independientemente de la complejidad de lo que haya que realizar, la historia clínica debe ser la misma y debe estar completa para los dos casos. Ocurre muchas veces que aquellas prácticas que realizaremos en un consultorio, por falta de tiempo y muchas veces por minimizar este tipo de prácticas, uno no le da importancia a una historia clínica completa y solamente contamos con la historia odontológica, con el fichado, el odontograma. Pero la realidad es que lo correcto sería a que ese fichado o esa historia odontológica debería sumarse la historia sistémica y en todos los casos tener la mayor cantidad de datos recopilados independientemente de dónde se realice la práctica y de lo que hagamos. Generalmente cualquier historia clínica consta de un encabezamiento que corresponde a los datos del paciente. Un punto muy importante sobre el cual después vamos a ahondar un poco más es el motivo por el cual el paciente consulta, los antecedentes tanto familiares como personales, el concepto de enfermedad y estado actual y finalmente el seguimiento y la evolución. Como se mencionó, el encabezamiento que corresponde a todos los datos del paciente, nombre, domicilio, edad, datos de cobertura, número telefónico, que debe ser completado al máximo para poder tener un buen registro y poder ubicar al paciente en caso de cualquier eventualidad. El motivo de consulta es por lo que el paciente viene y es lo que al paciente más le importa. De manera tal que uno debe prestar atención y debe escucharlo con atención, brindándole la importancia que tiene, independientemente de que por ahí para nosotros no sea algo muy importante o una patología muy importante, para el paciente sí lo es. Entonces, el motivo de consulta es una parte del diagnóstico clínico y de la historia clínica que debe ser considerado con atención. Del mismo modo, paciente que consulta por un aumento de volumen en el piso de boca con una adenopatía cervical fija y donde ya nosotros nos damos cuenta que esto sí podría ser de mayor gravedad y donde un paciente consulta con mucha preocupación, nuestro rol es, por supuesto, escucharlo, tratar de hacer una evaluación clínica lo más objetiva posible y de contenerlo, de brindarle atención a su motivo de consulta, tratando de contener su preocupación sin apurarnos en seguir completando el resto de los ítems de la historia clínica, pudiendo hacerlo en una segunda o en una tercera visita. Y sí es importante recordar lo que todos ya sabemos, que el éxito de cualquier tratamiento depende, entre otras cosas, de la relación médico-paciente. Es decir, si uno en esa primera consulta entabla un buen vínculo de contención, de atención, el tratamiento generalmente tiende a tener mejores resultados. Los antecedentes familiares son siempre importantes, en base a que hay muchas patologías que tienen un carácter de transmisión genético.
Por ejemplo, si una paciente que consulta para un procedimiento cualquiera relata que tiene una madre diabética y que su abuela también es diabética, tendrá una mayor probabilidad de padecer diabetes que un paciente sin esos antecedentes familiares. Por lo tanto, sería prudente indicar un análisis de laboratorio y de esta manera poder descartar o confirmar la presencia de esa enfermedad de carácter familiar. Desde el punto de vista odontológico, maxilofacial, sabemos que las anomalías dentofaciales tienen un carácter de transmisión hereditario. Es decir, que si estamos evaluando un paciente que aún no ha finalizado su crecimiento y sus padres presentan algún tipo de anomalía dentofacial, es probable que ese paciente desarrolle una anomalía dentofacial al finalizar su crecimiento. La importancia de esto es que no deja de ser un recurso terapéutico, porque uno, frente a esta eventualidad, podría derivar al paciente a un especialista en ortopedia y ortodoncia para ver si a través de técnicas de tratamiento interceptivo esa anomalía dentofacial podría tener un menor impacto al finalizar el crecimiento. Los antecedentes personales deben ser considerados con minuciosidad. Pacientes que reciben medicamentos anticoagulantes van a ser más propensos a desarrollar hemorragias tanto durante el procedimiento como después, así como también hematomas y posoperatorios de mayor complejidad. Por lo tanto, será necesario realizar interconsultas médicas correspondientes para ver si esa medicación podrá ser suspendida, reemplazada o, en caso de que no pueda reemplazarse o suspenderse, contar con medidas de hemostasia local para el momento de la cirugía. Pacientes con antecedentes de enfermedad cardíaca valvular deben recibir profilaxis antibiótica previa a cualquier procedimiento odontológico que pudiera generar bacteriemia, es decir, el pasaje de bacterias de la flora oral al torrente sanguíneo. Vemos aquí una cirugía de un paciente con endocarditis infecciosa de una válvula mitral y donde vemos cómo, si no tenemos los recaudos necesarios, a partir de un procedimiento dental, un paciente con antecedentes cardíacos que predispongan a la endocarditis, podemos generar un problema grave. Entonces, siempre que el paciente presente patología valvular, prótesis valvular, endocarditis infecciosa previa o algún otro tipo de condición cardíaca predisponente, debe recibir una profilaxis antibiótica previa al procedimiento. Posteriormente vamos a continuar realizando la historia clínica considerando la enfermedad y el estado actual, que son dos conceptos que muy frecuentemente generan confusiones. La enfermedad actual hace referencia a la historia natural de la enfermedad, es decir, lo que el paciente nos relata desde el comienzo de los síntomas hasta el momento que el paciente llega a la consulta. Por ejemplo, en este caso, un paciente joven que tiene un aumento de volumen en la región geniana y la enfermedad actual en este caso sería el relato del paciente diciendo que comenzó con una inflamación hace X cantidad de días, que lo vieron en una guardia y recibió medicación antibiótica, que lo utilizó por tantos días durante tantas horas, que no mejoró, que comenzó a supurar y que por eso viene a la consulta. Es decir, todo lo que el paciente nos relata describiendo la historia natural de la enfermedad desde que comenzó con los síntomas hasta que vemos al paciente. Mientras que el estado actual serán todos aquellos signos que nosotros vamos a ver desde el punto de vista objetivo. En este caso,
describiríamos como características generales, si es que el paciente lo está, paciente lúcido, afebril, ubicado en tiempo y espacio, que presenta un aumento de volumen. Describimos la ubicación de ese aumento de volumen, en este caso la región geniana izquierda. Pasamos a describir las características: fluctuante, doloroso la palpación. Intentamos buscar una etiología a esa patología. Se describe que a la inspección intraoral no se observan focos sépticos aparentes y describimos lo que podemos ver en regiones adyacentes, por ejemplo, con ausencia de adenopatías. Entonces, enfermedad actual, descripción de la historia natural de la enfermedad, lo que el paciente nos relata desde que comienzan los síntomas hasta que el paciente llega a la consulta. El estado actual es lo que vemos objetivamente cuando el paciente llega a la consulta. Al finalizar la confección de la enfermedad y el estado actual, habiendo pasado y completado las instancias previas de la historia clínica, estamos en condiciones de poder arribar a lo que se conoce como diagnóstico presuntivo. Es decir, con todos estos datos recopilados, planteamos la posibilidad de un diagnóstico que presumimos que puede ser. En algunos casos, el diagnóstico presuntivo puede coincidir con el diagnóstico definitivo. Eso es gracias a la presencia de signos y síntomas denominados patognomónicos que son indicativos de una determinada entidad. Como en este caso, un paciente que recibe un traumatismo en la región orbitaria del lado derecho, con la presencia de hematoma periorbitario y fundamentalmente la presencia de una equimosis subconjuntival, o denominado también signo de Rowe, que es indicativo de fractura del complejo cigomático. Por supuesto, utilizaremos lo que se denominan métodos auxiliares de diagnóstico y corroboraremos con una tomografía computada la presencia o no de una fractura, pero de esta manera, a través de signos y síntomas característicos, arribamos desde un diagnóstico presuntivo a un diagnóstico definitivo. Del mismo modo, esta paciente que consulta por un proceso infeccioso con supuración activa en la región cutánea nasogeniana, con focos activos en la cavidad oral, pero que por la consistencia y la forma de la supuración, uno presupone la posibilidad de una actinomicosis, una enfermedad bacteriana, que por supuesto nuevamente con métodos auxiliares de diagnóstico, en este caso con la toma de material, cultivo y antibiograma, uno terminará de confirmar ese diagnóstico. Otro método auxiliar de diagnóstico será el estudio histopatológico. Pacientes que consultan con procesos patológicos en los maxilares, en este caso un paciente joven con una lesión osteolítica en maxilar inferior del lado derecho y que una vez que uno recibe al paciente a través del estudio de imágenes y demás, eso no es suficiente para arribar a un diagnóstico definitivo y por lo tanto es necesario realizar una biopsia para el posterior estudio histopatológico. En este caso, el diagnóstico de un ameloblastoma multicístico que nos permite arribar a un diagnóstico definitivo. Y en algunos casos, el estudio histopatológico quizás puede no ser suficiente, como en este caso de esta paciente que consulta por múltiples lesiones osteolíticas en cuerpo mandibular bilateralmente y donde por sugerencia del especialista en anatomía patológica debió realizarse estudios de inmunohistoquímica, estudios de sangre, hemograma, proteinograma y dosaje de cadenas livianas para así poder arribar al diagnóstico de mieloma múltiple.
Entonces, a través de un diagnóstico presuntivo, valiéndonos de métodos auxiliares de diagnóstico, que pueden ser análisis de laboratorio, estudios por imágenes, radiografías, tomografías, resonancias, estudios microbiológicos, interconsultas médicas y biopsias para el estudio histopatológico, uno puede arribar así a un diagnóstico de certeza o diagnóstico definitivo. Se define el concepto de algoritmo como un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que nos permite hallar una solución a un determinado problema. Si uno tuviera que plantear un algoritmo con lo que venimos viendo, podríamos decir que, una vez confeccionada la historia clínica, podemos arribar a un diagnóstico presuntivo. En base a ese diagnóstico presuntivo, utilizaremos estudios complementarios de diagnóstico que nos van a permitir arribar a un diagnóstico definitivo o de certeza. Para ese diagnóstico, uno planteará distintas alternativas de tratamiento que podrán ser tratamientos conservadores o tratamientos quirúrgicos. Si el tratamiento será quirúrgico, será necesario estudiar a ese paciente con estudios prequirúrgicos con la finalidad de poder determinar si ese paciente está apto para ser sometido a la cirugía que es planteada. Los estudios prequirúrgicos de rutina normalmente incluyen análisis de laboratorio, análisis de sangre, radiografía de tórax, frente y perfil y electrocardiograma con evaluación del riesgo cardiovascular para el tipo de cirugía que se va a realizar. Entonces, ¿cuándo solicitamos estudios prequirúrgicos? En este caso, la extracción de un tercer molar inferior, un paciente joven, sin antecedentes de relevancia. Este otro caso de una paciente también joven, sin antecedentes de relevancia, pero sometida a un procedimiento con anestesia general por una anomalía del desarrollo dentofacial severa, donde se realiza una cirugía ortognática. Otro caso, este paciente de 84 años que consulta para la extracción de restos radiculares en maxilar superior del lado derecho, 84 años, infarto agudo de miocardio previo, hipertensión arterial y grado moderado de insuficiencia cardíaca. En este caso, este señor, independientemente de que el procedimiento a realizar es un procedimiento sencillo, que en condiciones normales se realiza en forma ambulatoria en el consultorio, requería de un cuidado y un monitoreo cardiológico intraoperatorio para realizar ese procedimiento. Entonces, en este caso es mandatorio la solicitud de estudios prequirúrgicos para poder ingresar al centro asistencial y así realizar el procedimiento planeado. Entonces, tres casos diferentes. Un primer caso que no consideramos necesario pedir estudios prequirúrgicos, un paciente sano con un procedimiento de baja complejidad y de rutina. El segundo caso, una paciente sana, sin antecedentes de relevancia, pero un procedimiento de mayor complejidad. Y el tercer caso, un procedimiento simple, de rutina, pero en un paciente desde el punto de vista general y sistémico comprometido. En estos últimos dos casos, sí o sí es necesario la solicitud y el estudio prequirúrgicamente de estos dos pacientes. Por lo tanto, ¿cuándo solicitamos estudios prequirúrgicos? Eso dependerá de la complejidad del procedimiento y también dependerá de la condición general y sistémica del paciente. Nuevamente, para tratar de instaurar un algoritmo sobre lo que venimos viendo. Podremos recibir dos tipos de pacientes en la consulta prequirúrgica. Pacientes sanos, es decir, sin antecedentes sistémicos de relevancia,
o pacientes con antecedentes sistémicos, los cuales muchas veces requerirán de una interconsulta con un especialista para poder tener una evaluación más integral y más correcta del estado sistémico. En el caso de los pacientes sanos, recibirán un tratamiento quirúrgico con anestesia local o con anestesia general dependiendo de la complejidad del procedimiento. En el caso de procedimientos con anestesia local, no será necesario realizar estudios prequirúrgicos y directamente se planifica la cirugía. Si el paciente será tratado con anestesia general, los estudios prequirúrgicos deberán realizarse. Si los resultados de esos estudios son sin alteraciones, se planifica la cirugía planeada. En el caso de que esos estudios prequirúrgicos puedan evidenciar alguna alteración, se realizarán las interconsultas con los especialistas necesarios para tratar esa alteración y volver a evaluar nuevamente con estudios prequirúrgicos a ese paciente hasta que no se encuentren alteraciones que puedan contraindicar la cirugía. Este algoritmo se altera en el caso de las urgencias. Por ejemplo, en el caso de traumatismos faciales. El caso de este paciente que por un accidente automovilístico sufre una fractura panfacial y por lo tanto ese paciente ingresa al centro asistencial de urgencia y debe ser intervenido, independientemente de si tiene o no algún antecedente sistémico de relevancia. Si bien este paciente es intervenido de manera urgente para detener las hemorragias, fue necesario hacer una traqueostomía para asegurar la permeabilidad de la vía aérea, no es que no se estudia de manera urgente, es decir, en el momento que el paciente llega a la urgencia, el grupo de emergentología lo evalúa, realiza análisis de laboratorio, realizan tomografías y estudios de imágenes de todo el cuerpo para ver el grado del traumatismo a nivel general, pero se estudia de manera urgente, es decir, se realizan los estudios de manera urgente y el paciente es intervenido de manera urgente. Saliendo de los casos de urgencia y volviendo a aquellos pacientes que serán sometidos a cirugías programadas y que requerirán de estudios prequirúrgicos, los valores del laboratorio son mandatorios. Siempre se pedirán análisis de sangre para poder evaluar los valores de cada uno de los parámetros y en base a eso poder evaluar si valores alterados pueden estar dando indicios de alguna alteración en los distintos sistemas u órganos. Se evalúa la serie roja, la serie blanca, los distintos valores del coagulograma y distintos índices que nos van a indicar si hay algún tipo de alteración que requiera un estudio más minucioso. Adicionalmente, sabemos que de manera frecuente inyectamos anestésicos locales, que pueden de manera directa o indirecta actuar en el sistema circulatorio y cardiovascular, principalmente si inyectamos ese anestésico local dentro de un vaso sanguíneo, es decir, intravascularmente y directamente al torrente sanguíneo. Además de esto, el estrés al que es sometido el paciente durante los distintos procedimientos muchas veces puede influir también en el estado cardiovascular. Pacientes sanos sin antecedentes, como mencionamos anteriormente, van a soportar siempre mejor ese estrés, mientras que aquellos pacientes que tengan antecedentes cardíacos deberán ser evaluados previamente con mayor minuciosidad. Aparte de los anestésicos locales, el uso de medicamentos tales como antibióticos, antiinflamatorios no esteroides y glucocorticoides es de uso frecuente en nuestra práctica diaria. Sabemos que la función renal es determinante para que esos medicamentos puedan ser eliminados del organismo. Los riñones eliminan los desechos y el exceso de agua de la sangre como orina y ayudan a mantener equilibradas las sustancias químicas
tales como el sodio, el potasio y el calcio, en el organismo. Pacientes que tengan la función renal alterada deberán ser monitoreados con un especialista a fin de evitar toxicidad por los medicamentos suministrados. También cabe mencionar que algunos pacientes que están recibiendo diálisis por insuficiencia renal muchas veces son medicados con anticoagulantes. Para esos casos deberá tenerse en cuenta la interconsulta con el médico tratante o con el especialista para evaluar la suspensión, el reemplazo de esas drogas anticoagulantes o eventualmente las medidas de hemostasias locales que usaremos al momento de la cirugía. Volviendo a los estudios de laboratorio, la uremia y la creatinina son dos valores que sirven para evaluar la función renal. La uremia, que es la cantidad de urea en sangre, una sustancia que se forma por la descomposición de proteínas en el hígado. Los riñones filtran esa urea de la sangre hacia la orina. La creatinina, que es un producto de desecho generado por los músculos como parte de la actividad diaria normal, también es filtrada por los riñones y la creatinina es expulsada también del cuerpo a través de la orina. Cuando hay algún problema en la función renal, tanto la urea como la creatinina se acumulan en sangre dando valores elevados. Por lo tanto, si vemos valores elevados, ya nos damos cuenta de que puede haber algún problema en la función renal y por lo tanto ese paciente deberá ser estudiado con mayor minuciosidad antes de recibir alguna medicación y mucho más antes de planear una cirugía. La función hepática se evalúa a través también del análisis de laboratorio, a través de un hepatograma, los valores de colesterol, de bilirrubina directa e indirecta, que puedan estar alterados, puede indicar alguna disfunción hepática. El hígado es el órgano donde se sintetiza la mayoría de los factores de coagulación, por lo que se puede encontrar una alteración tanto numérica como funcional de estos factores en enfermedades hepáticas crónicas. En ese caso, esos pacientes que presentan estos factores de coagulación K dependientes, es decir, que dependen de la vitamina K y que se sintetizan en el hígado, podrán tener una mayor tendencia a hemorragias o a sangrados. Por lo tanto, nuevamente deberá estudiarse más en detalle a ese paciente y realizar la interconsulta correspondiente antes de planear el procedimiento quirúrgico. En base a esto, es decir, a los distintos grados que pueda tener un paciente en base a la complejidad de patologías de base, la Asociación Americana de Anestesiología, alrededor de los años 40, describe esta clasificación que fue evolucionando y fue cambiando en el tiempo como una evaluación y un registro preoperatorio de manera subjetiva del estado general del paciente antes de un procedimiento quirúrgico. De esta manera se puede estadificar la gravedad de la enfermedad que tenga el paciente en 6 categorías para poder proporcionar así a los anestesiólogos una terminología en común. El ASA 1 será el paciente saludable, el ASA 2 paciente con enfermedad sistémica moderada, el ASA 3 con enfermedad sistémica severa y así progresivamente de manera ascendente en complejidad. Existirán cirugías que independientemente del ASA del paciente deberán realizarse igual, como es el caso de las cirugías de urgencia. En el caso de las cirugías programadas o de las cirugías que sean electivas, uno deberá evaluar el riesgo-beneficio muchas veces en base a esta clasificación, conjuntamente con el equipo de anestesia, y en base a eso decidir si ese paciente conviene que sea intervenido o no. Entonces, tendremos casos donde la utilización de anestesia local es suficiente para
realizar el procedimiento quirúrgico. Algunos casos en los cuales la probabilidad de que esa cirugía se complique está dependiendo de la habilidad del cirujano, dependiendo de la colaboración del paciente y de distintas variables que muchas veces no son tan fáciles de discernir y de identificar, como es el caso de la radiografía del medio. Y otros casos donde, sin lugar a dudas, lesiones grandes, una lesión osteolítica muy grande que debe ser enucleada, requerirá sí o sí de anestesia general. Entonces, para aquellos casos de mayor complejidad, será necesario realizar anestesia general. La anestesia general es un estado farmacológico reversible que se caracteriza por analgesia, es decir, el paciente no siente dolor en ninguna de las maniobras que realizamos, se caracteriza por amnesia, por relajación muscular y por un bloqueo neurovegetativo, es decir, el paciente pierde la capacidad muscular de la respiración, por eso necesita el suministro de oxígeno asistido mecánicamente. Todo esto se realiza a través de la utilización de fármacos que el anestesiólogo inyecta a través de una vía endovenosa. Como mencionaba anteriormente, el paciente no tiene capacidad para respirar por sus propios medios y por lo tanto el anestesiólogo introduce un tubo que proporcionará oxígeno mecánicamente al sistema respiratorio. Utiliza este instrumento denominado laringoscopio para poder introducir el tubo de anestesia y de esa manera proporcionar oxígeno durante el procedimiento quirúrgico. Debido a que nuestras cirugías en mayor parte son realizadas en la cavidad oral a través de heridas que se realizan en la mucosa oral, es necesario realizar esta intubación a través del pasaje de ese tubo de anestesia desde la nariz hacia la tráquea, que se denomina intubación nasotraqueal. En anestesiólogos entrenados es una maniobra que se realiza normalmente sin inconvenientes y también de manera sistemática y de manera segura. Una imagen anatómica para que puedan repasar la anatomía y entender un poquito más la conexión entre la cavidad oral, la cavidad nasal y la zona de la laringe y la vía respiratoria. Y esta pinza denominada pinza de McGill, que es la que utilizan conjuntamente con el laringoscopio para poder progresar el tubo de anestesia desde la cavidad nasal hasta la tráquea. Desde el punto de vista clínico, nosotros podemos contribuir en la evaluación de la vía aérea antes de que ese paciente consulte al anestesiólogo, observando la anatomía de la cavidad oral específicamente basada en la visibilidad de la base de la úvula y el paladar blando, lo que se denomina en anestesiología la clasificación de Malampati, usada para poder predecir de manera subjetiva qué tan complicada puede ser una intubación. Esta clasificación se divide en 4, la clase 1, que es la más favorable, donde uno ve claramente el paladar blando, la úvula y los pilares amigdalinos. La clase 2, donde es visible el paladar blando y la úvula. La clase 3, se observa el paladar blando y solamente la base de la úvula. Y en la clase 4 hay imposibilidad para ver el paladar blando. Será más complicada la intubación cuanto más alta sea esa clase. Por otro lado, la distancia que hay entre el cartílago tiroides y el mentón, denominada distancia tiromental, también es considerado un parámetro clínico de evaluación en la vía aérea, donde valores
que están por debajo de 6,5 o de 6 centímetros pueden ser predictores de una intubación dificultosa. Entonces, hasta aquí venimos hablando de todos los recursos que tenemos y todas las herramientas que tenemos para poder evaluar preoperatoriamente a un paciente con distintas presentaciones clínicas, distintos casos, cuándo solicitar un prequirúrgico y por qué. Posteriormente a eso, como mencionamos en el concepto de perioperatorio, se llevará a cabo el procedimiento quirúrgico y una vez finalizada la cirugía, comenzará la etapa posoperatoria. En la etapa del posoperatorio, nosotros como cirujanos vamos a tener principalmente tres objetivos, que es controlar la inflamación, el dolor y el control de la infección. Tanto la inflamación como el dolor van a ser respuestas del organismo en base a la cirugía que se realiza. Normalmente, cirugías grandes o de mayor complejidad y de mayor tiempo de duración van a generar procesos inflamatorios más importantes y más dolor posoperatorio. Y viceversa, cirugías mínimamente invasivas de menor duración generan normalmente posoperatorios más favorables. Esto es lo que ocurre normalmente. Sin embargo, existen excepciones de casos o de pacientes en los cuales pequeñas cirugías pueden generar procesos inflamatorios desproporcionados o que no coinciden con el tipo de cirugía que fue realizado. Esta es una paciente que concurrió para la extracción de un tercer molar superior, una cirugía de 10 minutos, muy simple, y que reacciona a ese procedimiento quirúrgico sencillo con una respuesta inflamatoria desproporcionada. Esto quiere decir que hay variables que no dependen solamente del cirujano o del tipo de cirugía y que serán inherentes al propio paciente. Contrariamente al caso anterior, este caso de esta paciente que fue tratada con una cirugía ortognática por una anomalía del desarrollo dentofacial, una cirugía de mayor complejidad, de 4 a 5 horas de duración con anestesia general, y fíjense cómo al cabo de 5 o 6 días presenta una evolución muy favorable en relación al procedimiento quirúrgico realizado. Es decir que, nuevamente, existirán variables y factores que van a ser inherentes al paciente. Si bien, como se mencionó, estas variables que dependerán del paciente en relación a su respuesta posoperatoria, siempre que realicemos cirugías lo más mínimamente invasivas posibles, con un manejo más delicado de los tejidos, en un menor tiempo operatorio, van a ser siempre más favorables en relación al posoperatorio, a la inflamación y al dolor. El dolor se inicia en fibras sensoriales nocioceptoras que están en los tejidos periféricos y que se activan como respuesta a estímulos, en este caso como respuesta a una cirugía. Se genera una afluencia sensorial por distintos receptores específicos que activan a las neuronas de la médula espinal y que se proyectan a la corteza por vía talámica. Ese es el mecanismo resumido y a grosso modo a través del cual el dolor se genera. Es un mecanismo complejo, pero lo importante es entender que el dolor posoperatorio que nosotros generamos con nuestras cirugías normalmente es secundario al proceso inflamatorio. La inflamación libera mediadores químicos que generan estos estímulos nocivos para esa afluencia sensorial del dolor. La forma de poder manejar esto es a través del uso de antiinflamatorios no esteroides y de glucocorticoides, medicamentos que actúan a distintos niveles del proceso inflamatorio, pero que al detener la inflamación o al minimizarla, evitan
que esa propagación del dolor continúe. El control de la infección comienza siempre con las normas de asepsia y de esterilización que ustedes ya conocen y que son básicas para cualquier procedimiento quirúrgico. Adicionalmente a esto, el lavado de manos, el uso de elementos de protección personal estériles y adecuados, es decir, el ámbito y el hábito quirúrgico van a ser la primera herramienta de la que nos valemos para tratar de minimizar el riesgo de que una herida pueda infectarse. Sin embargo, y a pesar de eso, el riesgo de que una herida pueda infectarse siempre está. Caso de una paciente con un proceso infeccioso en maxilar inferior del lado derecho, con trismus y con todos los síntomas que ustedes ya conocen de un proceso infeccioso. La forma de tratar esto es fundamentalmente con el uso de antibióticos. En el caso de la presencia de algún foco o de algún cuerpo extraño en la zona de la herida, eso debería ser eliminado y removido. Y en el caso de colecciones purulentas, es necesario muchas veces realizar el drenaje de esa área infectada. El uso de antibióticos deberá ser utilizado de manera idónea, es decir, en caso de colecciones o en caso de la posibilidad de poder tomar muestras microbiológicas para poder dirigir ese tratamiento antibiótico de manera regulada, siempre va a ser mejor. En otros casos usaremos antibióticos de manera empírica, utilizando los antibióticos que sabemos que tienen una cobertura de la flora oral normal. Y sí es importante recordar el concepto de la farmacocinética de estos medicamentos y fundamentalmente lo que se conoce como concentración inhibitoria mínima, donde el uso de antibióticos, de acuerdo a su posología, debe alcanzar una concentración plasmática, es decir, en sangre, que debe ser la mínima en el tiempo para que pueda inhibir los microorganismos presentes. Por lo tanto, en el caso de la amoxicilina, si su posología es cada 8 horas, eso indica que, suministrando la dosis de acuerdo al peso del paciente, ese antibiótico se va a acumular, logrando esa concentración inhibitoria mínima con una posología adecuada, es decir, cada 8 horas, para que esa curva se mantenga por encima de esa línea recta que indica la concentración inhibitoria mínima. Entonces, para concluir, podemos decir que la cirugía bucomaxilofacial tiene procedimientos que podrán ser realizados con anestesia local y de manera ambulatoria, más sencillos, y otros que deberán ser resueltos en centros asistenciales con monitoreo cardiológico o eventualmente con anestesia general. También vimos que la confección de una historia clínica es fundamental para poder arribar a un diagnóstico presuntivo y en algunos casos, a través de ese diagnóstico presuntivo, con la presencia de signos muy claros denominados patognomónicos, podemos ya arribar a un diagnóstico de certeza. En otros casos será necesario el uso de métodos auxiliares de diagnóstico, como la realización de biopsia y de estudio histopatológico para poder determinar qué entidad patológica tiene el paciente y qué tratamiento realizar. No olvidarse que existen manifestaciones orales y en los maxilares de patologías sistémicas, que muchas veces también requieren de métodos auxiliares de diagnóstico adicionales a los que normalmente utilizamos. También describimos que muchas veces la complejidad del procedimiento quirúrgico no condice con el ámbito necesario para llevar a cabo esa cirugía. Como vimos, pacientes con patologías sistémicas de base
que requieren de monitoreo cardiológico y que requieren que esa cirugía sea resuelta en quirófano, no tiene que ver con la complejidad del procedimiento. Sin embargo, en esos casos será mandatorio la evaluación preoperatoria minuciosa para evitar complicaciones. Describimos brevemente en qué consiste el procedimiento de anestesia general, algunos tips y algunos detalles sobre la intubación y cómo podemos nosotros desde el punto de vista clínico aportar a esa evaluación de la vía aérea en comunicación con el grupo de anestesiólogos. También vimos que los algoritmos que describimos en cuanto a los estudios prequirúrgicos y al análisis preoperatorio del paciente muchas veces se ve alterado en el caso de las urgencias y que en esos casos el paciente deberá seguir otra vía de camino en el tratamiento y en su atención. Vimos que a través del estudio preoperatorio muchas veces podemos detectar alteraciones en los distintos órganos que deben ser tratados previamente a la cirugía a través de distintas interconsultas médicas y que muchas veces esas alteraciones pueden ser subclínicas y pueden evidenciarse a través de este estudio preoperatorio. También vimos que no todos los pacientes responden de la misma manera en cuanto al dolor y a la inflamación en un mismo procedimiento quirúrgico y que existen variables que son inherentes al paciente en respuesta a ese procedimiento. Por otro lado, describimos cuáles son los criterios básicos en el control de la infección de la herida quirúrgica, desde las normas de asepsia hasta el uso de antibiótico-terapia. Y un poco como conclusión final, lo que mencionamos anteriormente, creemos que la clínica, es decir, un buen ojo clínico, una buena evaluación preoperatoria es trascendente muchas veces en el éxito del tratamiento. Ustedes ya se encuentran en una instancia de capacitación donde tienen esos conocimientos necesarios para poder hacer una evaluación preoperatoria correcta. Más aún, poder manejar o poder controlar complicaciones posoperatorias son muchas veces la clave para poder desarrollar una práctica adecuada. Les agradezco por su atención y nuevamente les menciono que estamos a disposición por cualquier duda que pudieran tener. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Mariano Mombrú, yo soy docente de la Cátedra de Cirugía 3 y en nombre de la cátedra les damos la bienvenida a esta cursada, deseando que puedan aprovechar al máximo el tiempo durante su paso por esta cátedra y desde ya diciéndoles que todo el grupo docente está siempre a disposición por cualquier duda o cualquier consulta que pudieran tener. Vamos a tratar de desarrollar este tema que es el pre y el postoperatorio en cirugía bucomaxilofacial, tratando de demostrarles o de transmitirles qué es lo que hacemos y qué es para nosotros importante en relación a esto. Normalmente es un tema bastante, muchas veces bastante minimizado, que no se le da importancia, pero que creemos que muchas veces el éxito o el fracaso parte desde aquí, es decir, de cómo uno puede evaluar correctamente a un paciente para dirigir un tratamiento y más aún cómo uno puede manejar una complicación luego de un tratamiento. Por definición médica, preoperatorio se le llama a todas aquellas herramientas y todos aquellos elementos que a nuestro juicio vamos a utilizar para poder lograr un manejo integral y de preparación a todo paciente que va a ser sometido a una cirugía. Como hablamos de preoperatorio, sabemos entonces que habrá un posoperatorio y por supuesto entre estos dos tiempos el procedimiento quirúrgico que se realice. Para englobar estos tres conceptos se habla de perioperatorio, que es un término global que incorpora
estas tres fases de la experiencia quirúrgica, es decir, antes de la cirugía, durante la cirugía y la fase posterior a su práctica. El perioperatorio va a resumir un montón de tareas que van a estar relacionadas con la intervención quirúrgica, además de la misma. La cirugía bucomaxilofacial, como ustedes saben, tiene un espectro que es muy amplio. Por lo tanto, ustedes saben que habrá prácticas y procedimientos que van a ser realizados con anestesia local y en forma totalmente ambulatoria. Otros procedimientos de mayor complejidad requerirán otro ámbito, es decir, necesitarán de un centro asistencial que brinde la posibilidad de hacerlo con anestesia general, independientemente de si el paciente podrá retirarse de ese centro asistencial a las pocas horas en forma ambulatoria o requerirá más tiempo de internación para los cuidados posoperatorios. ¿Cómo comienza cualquier tratamiento odontológico o médico? Ningún tratamiento odontológico o médico debería empezar sin antes tener una entrevista inicial con el paciente. Para así poder conocer al paciente, confeccionar la historia clínica y poder ir recopilando los datos necesarios para poder plantear distintas alternativas de tratamiento. De esta manera confeccionaremos una historia clínica que tiene como importancia fundamentalmente poder conocer al paciente, desde la recopilación de datos del paciente, poder ir descifrando cómo fue la historia natural de la enfermedad por la cual el paciente consulta. Esto nos va a servir de guía para poder ir arribando a un diagnóstico, por lo menos un diagnóstico que presumimos o un diagnóstico presuntivo. Las historias clínicas tienen un rol en estadística, es decir, desde el punto de vista epidemiológico. Ustedes saben que muchos centros de salud realizan estudios estadísticos basados en los datos recopilados en esas historias clínicas. Nos permite además poder ver cómo evoluciona el paciente después de un tratamiento realizado, es decir, nos permite ir haciendo un seguimiento. Y por supuesto, la importancia desde el punto de vista legal. Ahora bien, una pregunta que muchas veces surge es si cambia la historia clínica de acuerdo al procedimiento. Si procedimientos menores con anestesia local a procedimientos de mayor complejidad. La respuesta es que no, o al menos no debiera. Independientemente del procedimiento que realicemos, sea un procedimiento más simple o uno más complejo, uno debería siempre contar con una historia clínica completa al momento de realizar un procedimiento. Es decir que un paciente que consulta por exodoncia de un resto radicular de un premolar superior o un paciente con un aumento de volumen, una tumoración en piso de boca y adenopatías, independientemente de la complejidad de lo que haya que realizar, la historia clínica debe ser la misma y debe estar completa para los dos casos. Ocurre muchas veces que aquellas prácticas que realizaremos en un consultorio, por falta de tiempo y muchas veces por minimizar este tipo de prácticas, uno no le da importancia a una historia clínica completa y solamente contamos con la historia odontológica, con el fichado, el odontograma. Pero la realidad es que lo correcto sería a que ese fichado o esa historia odontológica debería sumarse la historia sistémica y en todos los casos tener la mayor cantidad de datos recopilados independientemente de dónde se realice la práctica y de lo que hagamos. Generalmente cualquier historia clínica consta de un encabezamiento que corresponde a los datos del paciente. Un punto muy importante
sobre el cual después vamos a ahondar un poco más, es el motivo por el cual el paciente consulta, los antecedentes tanto familiares como personales, el concepto de enfermedad y estado actual, y finalmente el seguimiento y la evolución. Como se mencionó, el encabezamiento, que corresponde a todos los datos del paciente, nombre, domicilio, edad, datos de cobertura, número telefónico, que debe ser completado al máximo para poder tener un buen registro y poder ubicar al paciente en caso de cualquier eventualidad. El motivo de consulta es por lo que el paciente viene y es lo que al paciente más le importa. De manera tal que uno debe prestar atención y debe escucharlo con atención, brindándole la importancia que tiene, independientemente de que por ahí para nosotros no sea algo muy importante o una patología muy importante, para el paciente sí lo es. Entonces, el motivo de consulta es una parte del diagnóstico clínico y de la historia clínica que debe ser considerado con atención. Del mismo modo, paciente que consulta por un aumento de volumen en el piso de boca con una adenopatía cervical fija y donde ya nosotros nos damos cuenta que esto sí podría ser de mayor gravedad, y donde un paciente consulta con mucha preocupación, nuestro rol es, por supuesto, escucharlo, tratar de hacer una evaluación clínica lo más objetiva posible y de contenerlo, de brindarle atención a su motivo de consulta, tratando de contener su preocupación sin apurarnos en seguir completando el resto de los ítems de la historia clínica, pudiendo hacerlo en una segunda o en una tercera visita. Y sí es importante recordar lo que todos ya sabemos, que el éxito de cualquier tratamiento depende, entre otras cosas, de la relación médico-paciente. Es decir, si uno en esa primera consulta entabla un buen vínculo de contención, de atención, el tratamiento generalmente tiende a tener mejores resultados. Los antecedentes familiares son siempre importantes, en base que hay muchas patologías que tienen un carácter de transmisión genético. Por ejemplo, si una paciente que consulta para un procedimiento cualquiera relata que tiene una madre diabética y que su abuela también es diabética, tendrá una mayor probabilidad de padecer diabetes que un paciente sin esos antecedentes familiares. Por lo tanto, sería prudente indicar un análisis de laboratorio y de esta manera poder descartar o confirmar la presencia de esa enfermedad de carácter familiar. Desde el punto de vista odontológico, maxilofacial, sabemos que las anomalías dentofaciales tienen un carácter de transmisión hereditario. Es decir, que si estamos evaluando un paciente que aún no ha finalizado su crecimiento y sus padres presentan algún tipo de anomalía dentofacial, es probable que ese paciente desarrolle una anomalía dentofacial al finalizar su crecimiento. La importancia de esto es que no deja de ser un recurso terapéutico, porque uno, frente a esta eventualidad, podría derivar al paciente a un especialista en ortopedia y ortodoncia para ver si a través de técnicas de tratamiento interceptivo esa anomalía dentofacial podría tener un menor impacto al finalizar el crecimiento. Los antecedentes personales deben ser considerados con minuciosidad. Pacientes que reciben medicamentos anticoagulantes van a ser más propensos a desarrollar hemorragias tanto durante el procedimiento como después, así como también hematomas y posoperatorios de mayor complejidad. Por lo tanto, será necesario realizar interconsultas médicas correspondientes para ver si esa medicación podrá ser suspendida, reemplazada o en caso de que no pueda
reemplazarse o suspenderse, contar con medidas de hemostasia local para el momento de la cirugía. Pacientes con antecedentes de enfermedad cardíaca valvular deben recibir profilaxis antibiótica previa a cualquier procedimiento odontológico que pudiera generar bacteriemia, es decir, el pasaje de bacterias de la flora oral al torrente sanguíneo. Vemos aquí una cirugía de un paciente con endocarditis infecciosa de una válvula mitral y donde vemos cómo, si no tenemos los recaudos necesarios, a partir de un procedimiento dental, un paciente con antecedentes cardíacos que predispongan a la endocarditis, podemos generar un problema grave. Entonces, siempre que el paciente presente patología valvular, prótesis valvular, endocarditis infecciosa previa o algún otro tipo de condición cardíaca predisponente, debe recibir una profilaxis antibiótica previa al procedimiento. Posteriormente vamos a continuar realizando la historia clínica considerando la enfermedad y el estado actual, que son dos conceptos que muy frecuentemente generan confusiones. La enfermedad actual hace referencia a la historia natural de la enfermedad, es decir, lo que el paciente nos relata desde el comienzo de los síntomas hasta el momento que el paciente llega a la consulta. Por ejemplo, en este caso, un paciente joven que tiene un aumento de volumen en la región geniana y la enfermedad actual en este caso sería el relato del paciente diciendo que comenzó con una inflamación hace X cantidad de días, que lo vieron en una guardia y recibió medicación antibiótica, que lo utilizó por tantos días durante tantas horas, que no mejoró, que comenzó a supurar y que por eso viene a la consulta. Es decir, todo lo que el paciente nos relata describiendo la historia natural de la enfermedad desde que comenzó con los síntomas hasta que vemos al paciente. Mientras que el estado actual serán todos aquellos signos que nosotros vamos a ver desde el punto de vista objetivo. En este caso, describiríamos como características generales, si es que el paciente lo está, paciente lúcido, afebril, ubicado en tiempo y espacio, que presenta un aumento de volumen. Describimos la ubicación de ese aumento de volumen, en este caso la región geniana izquierda. Pasamos a describir las características, fluctuante, doloroso la palpación. Intentamos buscar una etiología a esa patología. Se describe que a la inspección intraoral no se observan focos sépticos aparentes y describimos lo que podemos ver en regiones adyacentes, por ejemplo, con ausencia de adenopatías. Entonces, enfermedad actual, descripción de la historia natural de la enfermedad, lo que el paciente nos relata desde que comienzan los síntomas hasta que el paciente llega a la consulta. El estado actual es lo que vemos objetivamente cuando el paciente llega a la consulta. Al finalizar la confección de la enfermedad y el estado actual, habiendo pasado y completado las instancias previas de la historia clínica, estamos en condiciones de poder arribar a lo que se conoce como diagnóstico presuntivo. Es decir, con todos estos datos recopilados, planteamos la posibilidad de un diagnóstico que presumimos que puede ser. En algunos casos, el diagnóstico presuntivo puede coincidir con el diagnóstico definitivo. Eso es gracias a la presencia de signos y síntomas denominados patognomónicos que son indicativos de una determinada entidad. Como en este caso, un paciente que recibe un traumatismo en la región
orbitaria del lado derecho, con la presencia de hematoma periorbitario y fundamentalmente la presencia de una equimosis subconjuntival, o denominado también signo de Rowe, que es indicativo de fractura del complejo cigomático. Por supuesto, utilizaremos lo que se denominan métodos auxiliares de diagnóstico y corroboraremos con una tomografía computada la presencia o no de una fractura, pero de esta manera, a través de signos y síntomas característicos, arribamos desde un diagnóstico presuntivo a un diagnóstico definitivo. Del mismo modo, esta paciente que consulta por un proceso infeccioso con supuración activa en la región cutánea nasogeniana, con focos activos en la cavidad oral, pero que por la consistencia y la forma de la supuración, uno presupone la posibilidad de una actinomicosis, una enfermedad bacteriana, que por supuesto nuevamente con métodos auxiliares de diagnóstico, en este caso con la toma de material, cultivo y antibiograma, uno terminará de confirmar ese diagnóstico. Otro método auxiliar de diagnóstico será el estudio histopatológico. Pacientes que consultan con procesos patológicos en los maxilares, en este caso un paciente joven con una lesión osteolítica en maxilar inferior del lado derecho y que una vez que uno recibe al paciente a través del estudio de imágenes y demás, eso no es suficiente para arribar a un diagnóstico definitivo y por lo tanto es necesario realizar una biopsia para el posterior estudio histopatológico. En este caso, el diagnóstico de un ameloblastoma multicístico que nos permite arribar a un diagnóstico definitivo. Y en algunos casos, el estudio histopatológico quizás puede no ser suficiente, como en este caso de esta paciente que consulta por múltiples lesiones osteolíticas en cuerpo mandibular bilateralmente y donde por sugerencia del especialista en anatomía patológica debió realizarse estudios de inmunohistoquímica, estudios de sangre, hemograma, proteinograma y dosaje de cadenas livianas para así poder arribar al diagnóstico de mieloma múltiple. Entonces, a través de un diagnóstico presuntivo, valiéndonos de métodos auxiliares de diagnóstico, que pueden ser análisis de laboratorio, estudios por imágenes, radiografías, tomografías, resonancias, estudios microbiológicos, interconsultas médicas y biopsias para el estudio histopatológico, uno puede arribar así a un diagnóstico de certeza o diagnóstico definitivo. Se define el concepto de algoritmo como un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que nos permite hallar una solución a un determinado problema. Si uno tuviera que plantear un algoritmo con lo que venimos viendo, podríamos decir que, una vez confeccionada la historia clínica, podemos arribar a un diagnóstico presuntivo. En base a ese diagnóstico presuntivo, utilizaremos estudios complementarios de diagnóstico que nos van a permitir arribar a un diagnóstico definitivo o de certeza. Para ese diagnóstico uno planteará distintas alternativas de tratamiento que podrán ser tratamientos conservadores o tratamientos quirúrgicos. Si el tratamiento será quirúrgico, será necesario estudiar a ese paciente con estudios prequirúrgicos con la finalidad de poder determinar si ese paciente está apto para ser sometido a la cirugía que es planteada. Los estudios prequirúrgicos de rutina normalmente incluyen análisis de laboratorio, análisis de sangre, radiografía de tórax, frente y perfil y electrocardiograma con evaluación del riesgo cardiovascular para el tipo de cirugía que se va a realizar.
Entonces, ¿cuándo solicitamos estudios prequirúrgicos? En este caso, la extracción de un tercer molar inferior, un paciente joven, sin antecedentes de relevancia. Este otro caso de una paciente también joven, sin antecedentes de relevancia, pero sometida a un procedimiento con anestesia general por una anomalía del desarrollo dentofacial severa, donde se realiza una cirugía ortognática. Otro caso, este paciente de 84 años que consulta para la extracción de restos radiculares en maxilar superior del lado derecho, 84 años, infarto agudo de miocardio previo, hipertensión arterial y grado moderado de insuficiencia cardíaca. En este caso, este señor, independientemente de que el procedimiento a realizar es un procedimiento sencillo, que en condiciones normales se realiza en forma ambulatoria en el consultorio, requería de un cuidado y un monitoreo cardiológico intraoperatorio para realizar ese procedimiento. Entonces, en este caso es mandatorio la solicitud de estudios prequirúrgicos para poder ingresar al centro asistencial y así realizar el procedimiento planeado. Entonces, tres casos diferentes. Un primer caso que no consideramos necesario pedir estudios prequirúrgicos, un paciente sano con un procedimiento de baja complejidad y de rutina. El segundo caso, una paciente sana, sin antecedentes de relevancia, pero un procedimiento de mayor complejidad. Y el tercer caso, un procedimiento simple, de rutina, pero en un paciente desde el punto de vista general y sistémico comprometido. En estos últimos dos casos, sí o sí es necesario la solicitud y el estudio prequirúrgicamente de estos dos pacientes. Por lo tanto, ¿cuándo solicitamos estudios prequirúrgicos? Eso dependerá de la complejidad del procedimiento y también dependerá de la condición general y sistémica del paciente. Nuevamente, para tratar de instaurar un algoritmo sobre lo que venimos viendo. Podremos recibir dos tipos de pacientes en la consulta prequirúrgica. Pacientes sanos, es decir, sin antecedentes sistémicos de relevancia, o pacientes con antecedentes sistémicos, los cuales muchas veces requerirán de una interconsulta con un especialista para poder tener una evaluación más integral y más correcta del estado sistémico. En el caso de los pacientes sanos, recibirán un tratamiento quirúrgico con anestesia local o con anestesia general dependiendo de la complejidad del procedimiento. En el caso de procedimientos con anestesia local, no será necesario realizar estudios prequirúrgicos y directamente se planifica la cirugía. Si el paciente será tratado con anestesia general, los estudios prequirúrgicos deberán realizarse. Si los resultados de esos estudios son sin alteraciones, se planifica la cirugía planeada. En el caso de que esos estudios prequirúrgicos puedan evidenciar alguna alteración, se realizarán las interconsultas con los especialistas necesarios para tratar esa alteración y volver a evaluar nuevamente con estudios prequirúrgicos a ese paciente hasta que no se encuentren alteraciones que puedan contraindicar la cirugía. Este algoritmo se altera en el caso de las urgencias. Por ejemplo, en el caso de traumatismos faciales. El caso de este paciente que por un accidente automovilístico sufre una fractura panfacial y por lo tanto ese paciente ingresa al centro asistencial de urgencia y debe ser intervenido, independientemente de si tiene o no algún antecedente sistémico de relevancia. Si bien este paciente es intervenido de manera urgente para detener las hemorragias,
fue necesario hacer una traqueostomía para asegurar la permeabilidad de la vía aérea. No es que no se estudia de manera urgente. Es decir, en el momento que el paciente llega a la urgencia, el grupo de emergentología lo evalúa, realiza análisis de laboratorio, realizan tomografías y estudios de imágenes de todo el cuerpo para ver el grado del traumatismo a nivel general, pero se estudia de manera urgente, es decir, se realizan los estudios de manera urgente y el paciente es intervenido de manera urgente. Saliendo de los casos de urgencia y volviendo a aquellos pacientes que serán sometidos a cirugías programadas y que requerirán de estudios prequirúrgicos, los valores del laboratorio son mandatorios. Siempre se pedirán análisis de sangre para poder evaluar los valores de cada uno de los parámetros y en base a eso poder evaluar si valores alterados pueden estar dando indicios de alguna alteración en los distintos sistemas u órganos. Se evalúa la serie roja, la serie blanca, los distintos valores del coagulograma y distintos índices que nos van a indicar si hay algún tipo de alteración que requiera un estudio más minucioso. Adicionalmente, sabemos que de manera frecuente inyectamos anestésicos locales, que pueden de manera directa o indirecta actuar en el sistema circulatorio y cardiovascular, principalmente si inyectamos ese anestésico local dentro de un vaso sanguíneo, es decir, intravascularmente y directamente al torrente sanguíneo. Además de esto, el estrés al que es sometido el paciente durante los distintos procedimientos muchas veces puede influir también en el estado cardiovascular. Pacientes sanos sin antecedentes, como mencionamos anteriormente, van a soportar siempre mejores estrés, mientras que aquellos pacientes que tengan antecedentes cardíacos deberán ser evaluados previamente con mayor minuciosidad. Aparte de los anestésicos locales, el uso de medicamentos tales como antibióticos, antiinflamatorios no esteroides y glucocorticoides es de uso frecuente en nuestra práctica diaria. Sabemos que la función renal es determinante para que esos medicamentos puedan ser eliminados del organismo. Los riñones eliminan los desechos y el exceso de agua de la sangre como orina y ayudan a mantener equilibradas las sustancias químicas, tales como el sodio, el potasio y el calcio, en el organismo. Pacientes que tengan la función renal alterada deberán ser monitoreados con un especialista a fin de evitar toxicidad por los medicamentos suministrados. También cabe mencionar que algunos pacientes que están recibiendo diálisis por insuficiencia renal muchas veces son medicados con anticoagulantes. Para esos casos deberá tenerse en cuenta la interconsulta con el médico tratante o con el especialista para evaluar la suspensión, el reemplazo de esas drogas anticoagulantes o eventualmente las medidas de hemostasias locales que usaremos al momento de la cirugía. Volviendo a los estudios de laboratorio, la uremia y la creatinina son dos valores que sirven para evaluar la función renal. La uremia, que es la cantidad de urea en sangre, una sustancia que se forma por la descomposición de proteínas en el hígado. Los riñones filtran esa urea de la sangre hacia la orina. La creatinina, que es un producto de desecho generado por los músculos como parte de la actividad diaria normal, también es filtrada por los riñones y la creatinina es expulsada también del cuerpo a través de la orina. Cuando hay algún problema en la función renal, tanto la urea como la creatinina se acumulan en sangre dando valores elevados. Por lo tanto, si vemos valores elevados, ya nos damos cuenta de que puede haber algún problema en la función renal y por lo tanto ese paciente deberá ser estudiado con mayor minuciosidad antes de recibir alguna medicación y mucho más antes de planear una cirugía.
La función hepática se evalúa a través también del análisis de laboratorio, a través de un hepatograma, los valores de colesterol, de bilirrubina directa e indirecta, que puedan estar alterados, puede indicar alguna disfunción hepática. El hígado es el órgano donde se sintetiza la mayoría de los factores de coagulación, por lo que se puede encontrar una alteración tanto numérica como funcional de estos factores en enfermedades hepáticas crónicas. En ese caso, esos pacientes que presentan estos factores de coagulación K dependientes, es decir, que dependen de la vitamina K y que se sintetizan en el hígado, podrán tener una mayor tendencia a hemorragias o a sangrados. Por lo tanto, nuevamente deberá estudiarse más en detalle a ese paciente y realizar la interconsulta correspondiente antes de planear el procedimiento quirúrgico. En base a esto, es decir, a los distintos grados que pueda tener un paciente en base a la complejidad de patologías de base, la Asociación Americana de Anestesiología, alrededor de los años 40, describe esta clasificación que fue evolucionando y fue cambiando en el tiempo como una evaluación y un registro preoperatorio de manera subjetiva del estado general del paciente antes de un procedimiento quirúrgico. De esta manera se puede estadificar la gravedad de la enfermedad que tenga el paciente en 6 categorías para poder proporcionar así a los anestesiólogos una terminología en común. El ASA 1 será el paciente saludable, el ASA 2 paciente con enfermedad sistémica moderada, el ASA 3 con enfermedad sistémica severa y así progresivamente de manera ascendente en complejidad. Existirán cirugías que independientemente del ASA del paciente deberán realizarse igual, como es el caso de las cirugías de urgencia. En el caso de las cirugías programadas o de las cirugías que sean electivas, uno deberá evaluar el riesgo-beneficio muchas veces en base a esta clasificación, conjuntamente con el equipo de anestesia, y en base a eso decidir si ese paciente conviene que sea intervenido o no. Entonces, tendremos casos donde la utilización de anestesia local es suficiente para realizar el procedimiento quirúrgico. Algunos casos en los cuales la probabilidad de que esa cirugía se complique está dependiendo de la habilidad del cirujano, dependiendo de la colaboración del paciente y de distintas variables que muchas veces no son tan fáciles de discernir y de identificar, como es el caso de la radiografía del medio. Y otros casos donde, sin lugar a dudas, lesiones grandes, una lesión osteolítica muy grande que debe ser enucleada, requerirá sí o sí de anestesia general. Entonces, para aquellos casos de mayor complejidad, será necesario realizar anestesia general. La anestesia general es un estado farmacológico reversible que se caracteriza por analgesia, es decir, el paciente no siente dolor en ninguna de las maniobras que realizamos, se caracteriza por amnesia, por relajación muscular y por un bloqueo neurovegetativo, es decir, el paciente pierde la capacidad muscular de la respiración, por eso necesita el suministro de oxígeno asistido mecánicamente. Todo esto se realiza a través de la utilización de fármacos que el anestesiólogo inyecta a través de una vía endovenosa. Como mencionaba anteriormente, el paciente no tiene capacidad para respirar por sus propios medios y por lo tanto el anestesiólogo introduce un tubo que proporcionará oxígeno mecánicamente al sistema respiratorio. Utiliza este instrumento denominado laringoscopio
para poder introducir el tubo de anestesia y de esa manera proporcionar oxígeno durante el procedimiento quirúrgico. Debido a que nuestras cirugías en mayor parte son realizadas en la cavidad oral a través de heridas que se realizan en la mucosa oral, es necesario realizar esta intubación a través del pasaje de ese tubo de anestesia desde la nariz hacia la tráquea, que se denomina intubación nasotraqueal. En anestesiólogos entrenados es una maniobra que se realiza normalmente sin inconvenientes y también de manera sistemática y de manera segura. Una imagen anatómica para que puedan repasar la anatomía y entender un poquito más la conexión entre la cavidad oral, la cavidad nasal y la zona de la laringe y la vía respiratoria. Y esta pinza, denominada pinza de Magui, que es la que utilizan conjuntamente con el laringoscopio para poder progresar el tubo de anestesia desde la cavidad nasal hasta la tráquea. Desde el punto de vista clínico, nosotros podemos contribuir en la evaluación de la vía aérea antes de que ese paciente consulte al anestesiólogo, observando la anatomía de la cavidad oral específicamente basada en la visibilidad de la base de la úvula y el paladar blando, lo que se denomina en anestesiología la clasificación de Malampati, usada para poder predecir de manera subjetiva qué tan complicada puede ser una intubación. Esta clasificación se divide en 4, la clase 1, que es la más favorable, donde uno ve claramente el paladar blando, la úvula y los pilares amigdalinos. La clase 2, donde es visible el paladar blando y la úvula. La clase 3, se observa el paladar blando y solamente la base de la úvula. Y en la clase 4 hay imposibilidad para ver el paladar blando. Será más complicada la intubación cuanto más alta sea esa clase. Por otro lado, la distancia que hay entre el cartílago tiroides y el mentón, denominada distancia tiromental, también es considerado un parámetro clínico de evaluación en la vía aérea, donde valores que están por debajo de 6,5 o de 6 centímetros pueden ser predictores de una intubación dificultosa. Entonces, hasta aquí venimos hablando de todos los recursos que tenemos y todas las herramientas que tenemos para poder evaluar preoperatoriamente a un paciente con distintas presentaciones clínicas, distintos casos, cuándo solicitar un prequirúrgico y por qué. Posteriormente a eso, como mencionamos en el concepto de perioperatorio, se llevará a cabo el procedimiento quirúrgico y una vez finalizada la cirugía, comenzará la etapa posoperatoria. En la etapa del posoperatorio, nosotros como cirujanos vamos a tener principalmente 3 objetivos, que es controlar la inflamación, el dolor y el control de la infección. Tanto la inflamación como el dolor van a ser respuestas del organismo en base a la cirugía que se realiza. Normalmente, cirugías grandes o de mayor complejidad y de mayor tiempo de duración van a generar procesos inflamatorios más importantes y más dolor posoperatorio. Y viceversa, cirugías mínimamente invasivas, de menor duración, generan normalmente posoperatorios más favorables. Esto es lo que ocurre normalmente. Sin embargo, existen excepciones de casos o de pacientes en los cuales pequeñas cirugías pueden generar procesos inflamatorios desproporcionados o que no coinciden con el tipo de cirugía que fue realizado. Esta es una paciente que
concurrió para la extracción de un tercer molar superior, una cirugía de 10 minutos, muy simple, y que reacciona a ese procedimiento quirúrgico sencillo con una respuesta inflamatoria desproporcionada. Esto quiere decir que hay variables que no dependen solamente del cirujano o del tipo de cirugía y que serán inherentes al propio paciente. Contrariamente al caso anterior, este caso de esta paciente que fue tratada con una cirugía ortognática por una anomalía del desarrollo dentofacial, una cirugía de mayor complejidad, de 4 a 5 horas de duración con anestesia general, y fíjense cómo al cabo de 5 o 6 días presenta una evolución muy favorable en relación al procedimiento quirúrgico realizado. Es decir que, nuevamente, existirán variables y factores que van a ser inherentes al paciente. Si bien, como se mencionó, estas variables que dependerán del paciente en relación a su respuesta posoperatoria, siempre que realicemos cirugías lo más mínimamente invasivas posibles, con un manejo más delicado de los tejidos, en un menor tiempo operatorio, van a ser siempre más favorables en relación al posoperatorio, a la inflamación y al dolor. El dolor se inicia en fibras sensoriales nocioceptoras que están en los tejidos periféricos y que se activan como respuesta a estímulos, en este caso como respuesta a una cirugía. Se genera una afluencia sensorial por distintos receptores específicos que activan a las neuronas de la médula espinal y que se proyectan a la corteza por vía talámica. Ese es el mecanismo resumido y a grosso modo a través del cual el dolor se genera. Es un mecanismo complejo, pero lo importante es entender que el dolor posoperatorio que nosotros generamos con nuestras cirugías normalmente es secundario al proceso inflamatorio. La inflamación libera mediadores químicos que generan estos estímulos nocivos para esa afluencia sensorial del dolor. La forma de poder manejar esto es a través del uso de antiinflamatorios no esteroides y de glucocorticoides, medicamentos que actúan a distintos niveles del proceso inflamatorio, pero que al detener la inflamación o al minimizarla, evitan que esa propagación del dolor continúe. El control de la infección comienza siempre con las normas de asepsia y de esterilización que ustedes ya conocen y que son básicas para cualquier procedimiento quirúrgico. Adicionalmente a esto, el lavado de manos, el uso de elementos de protección personal estériles y adecuados, es decir, el ámbito y el hábito quirúrgico van a ser la primera herramienta de la que nos valemos para tratar de minimizar el riesgo de que una herida pueda infectarse. Sin embargo, y a pesar de eso, el riesgo de que una herida pueda infectarse siempre está. Caso de una paciente con un proceso infeccioso en maxilar inferior del lado derecho, con trismus y con todos los síntomas que ustedes ya conocen de un proceso infeccioso. La forma de tratar esto es fundamentalmente con el uso de antibióticos. En el caso de la presencia de algún foco o de algún cuerpo extraño en la zona de la herida, eso debería ser eliminado y removido. Y en el caso de colecciones purulentas, es necesario muchas veces realizar el drenaje de esa área infectada. El uso de antibióticos deberá ser utilizado de manera idónea, es decir, en caso de colecciones o en caso de la posibilidad de poder tomar muestras microbiológicas para poder dirigir ese tratamiento antibiótico de manera regulada, siempre va a ser mejor. En otros casos usaremos antibióticos de manera empírica, utilizando los antibióticos que sabemos que tienen una
cobertura de la flora oral normal. Y sí es importante recordar el concepto de la farmacocinética de estos medicamentos y fundamentalmente lo que se conoce como concentración inhibitoria mínima, donde el uso de antibióticos, de acuerdo a su posología, debe alcanzar una concentración plasmática, es decir, en sangre, que debe ser la mínima en el tiempo para que pueda inhibir los microorganismos presentes. Por lo tanto, en el caso de la amoxicilina, si su posología es cada 8 horas, eso indica que, suministrando la dosis de acuerdo al peso del paciente, ese antibiótico se va a acumular, logrando esa concentración inhibitoria mínima con una posología adecuada, es decir, cada 8 horas, para que esa curva se mantenga por encima de esa línea recta que indica la concentración inhibitoria mínima. Entonces, para concluir, podemos decir que la cirugía bucomaxilofacial tiene procedimientos que podrán ser realizados con anestesia local y de manera ambulatoria, más sencillos, y otros que deberán ser resueltos en centros asistenciales con monitoreo cardiológico o eventualmente con anestesia general. También vimos que la confección de una historia clínica es fundamental para poder arribar a un diagnóstico presuntivo y en algunos casos, a través de ese diagnóstico presuntivo, con la presencia de signos muy claros denominados patognomónicos, podemos ya arribar a un diagnóstico de certeza. En otros casos será necesario el uso de métodos auxiliares de diagnóstico, como la realización de biopsia y de estudio histopatológico para poder determinar qué entidad patológica tiene el paciente y qué tratamiento realizar. No olvidarse que existen manifestaciones orales y en los maxilares de patologías sistémicas, que muchas veces también requieren de métodos auxiliares de diagnóstico adicionales a los que normalmente utilizamos. También describimos que muchas veces la complejidad del procedimiento quirúrgico no condice con el ámbito necesario para llevar a cabo esa cirugía. Como vimos, pacientes con patologías sistémicas de base que requieren de monitoreo cardiológico y que requieren que esa cirugía sea resuelta en quirófano, no tiene que ver con la complejidad del procedimiento. Sin embargo, en esos casos será mandatorio la evaluación preoperatoria minuciosa para evitar complicaciones. Describimos brevemente en qué consiste el procedimiento de anestesia general, algunos tips y algunos detalles sobre la intubación y cómo podemos nosotros desde el punto de vista clínico aportar a esa evaluación de la vía aérea en comunicación con el grupo de anestesiólogos. También vimos que los algoritmos que describimos en cuanto a los estudios prequirúrgicos y al análisis preoperatorio del paciente muchas veces se ve alterado en el caso de las urgencias y que en esos casos el paciente deberá seguir otra vía de camino en el tratamiento y en su atención. Vimos que a través del estudio preoperatorio muchas veces podemos detectar alteraciones en los distintos órganos que deben ser tratados previamente a la cirugía a través de distintas interconsultas médicas y que muchas veces esas alteraciones pueden ser subclínicas y pueden evidenciarse a través de este estudio preoperatorio. También vimos que no todos los pacientes responden de la misma manera en cuanto al dolor y a la inflamación en un mismo procedimiento quirúrgico y que existen variables que son inherentes al paciente en respuesta a ese procedimiento. Por otro lado, describimos cuáles son los criterios básicos en el control de la infección de la herida quirúrgica, desde las normas de asepsia hasta el uso de antibiótico terapia.
Y un poco como conclusión final, lo que mencionamos anteriormente, creemos que la clínica, es decir, un buen ojo clínico, una buena evaluación preoperatoria es trascendente muchas veces en el éxito del tratamiento. Ustedes ya se encuentran en una instancia de capacitación donde tienen esos conocimientos necesarios para poder hacer una evaluación preoperatoria correcta. Más aún, poder manejar o poder controlar complicaciones posoperatorias son muchas veces la clave para poder desarrollar una práctica adecuada. Les agradezco por su atención y nuevamente les menciono que estamos a disposición por cualquier duda que pudieran tener. Muchas gracias.